nos detendremos, no nos moverá. Cristo está aquí. Lleva nuestras cargas, nos libra del mal. Suya es la victoria, la vencedora. No nos detendremos, no nos moverá. Cristo está aquí. Viviré, no moriré, por el poder
Iglesia, abrazo fraterno, tengan ustedes muy buen día. Que el Señor los bendiga, que en estas horas de la noche tengamos la posibilidad de hacer reposar nuestra mente en el Señor. Hoy tenemos una gran posibilidad en Mateo capítulo 9, de hacer la continuación de la predicación que arrancamos hace unos días atrás, que por cuestiones de tiempo y del entendimiento, porque no me gusta correr con la palabra, no pudimos terminar ese día. Entonces Mateo capítulo 9 nos muestra la historia de una sanidad, un tema muy recurrente en la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, basado únicamente en la persona del Señor Jesús. Entonces Mateo capítulo 9, en el versículo 27 hasta el versículo 31, muestra una historia y es la que complementaremos en este tiempo, ¿ok? Oramos al Señor cortamente para pedir su entendimiento y revelación de la palabra. Señor, yo te doy gracias por todas las personas que están viendo este video. Yo te doy gracias, Padre Celestial, porque tú revelarás la manera en la cual tú puedes sanarlos físicamente, mental y espiritualmente. Los dolores del alma pueden ser restaurados por ti, Padre Celestial, y la restitución de nosotros como tus hijos y como tu iglesia está en la capacidad de ser ejecutada por ti y puesta en nosotros, siempre y cuando nosotros entendamos los principios bíblicos. Abre nuestro entendimiento, como fue la intención del Señor Jesús en Lucas capítulo 24. Él se aparece a sus discípulos para abrirles el entendimiento y que pudiesen comprender tus maravillas y la razón, Padre Celestial, por la cual tú enviaste a tu Hijo a la tierra a morir por cada uno de nuestras culpas. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, oramos a ti, Padre Celestial. Amén y amén. Iglesia, nuestro título es Sanidad, ustedes recuerdan, y no la enfocamos, recuerden hace unos días atrás, no únicamente en la sanidad física, sino en la sanidad emocional y del alma, que muchos podemos estar necesitando este tipo de sanidad, ¿ok? Mateo capítulo 9 del versículo 27 en adelante dice de la siguiente manera: y partiendo el Señor Jesús de ahí, le siguieron dos ciegos dando voces y diciendo: Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y llegado a casa, los ciegos vinieron a él y el Señor Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos le dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos y el Señor Jesús les encargó de manera rigurosa, diciendo: mirad que nadie lo sepa. Pero cuando ellos salieron, divulgaron su fama por toda aquella tierra. De eso complementaremos hoy la predicación. Hace 8 días nosotros veíamos solo un único punto de predicación, quizá con dos enfoques. Hablando de sanidad, hablábamos de los impedimentos, pero hablamos de los impedimentos referente a lo que la historia bíblica muestra según la conversación que el Señor Jesús tiene con ellos. Hoy vamos a ver como primer punto la palabra impedimentos también, pero como desde una base legal, porque yo sí siento en mi corazón que Dios está muy a favor de cambiar algunos diagnósticos que incluso ya están escritos. Y para eso se necesita la fe. Hace 8 días que veíamos que ellos le dicen al Señor Jesús, Hijo de David, ¿ok? Conocían quién era el Señor Jesús. En ese punto en particular dijimos, estamos muy acostumbrados a pedirle cosas al Señor Jesús, no a conocer que Él es Hijo de David. Entonces hablábamos un poco más del conocimiento de Dios para poder acceder a sus bendiciones. Es necesario hacernos hijos primero para tener derecho a la herencia. Y después, cuando el Señor Jesús les hace la pregunta de ¿creéis que puedo hacer esto? Y estábamos hablando ahí un poco de que hay que creer literalmente en el Señor Jesús, porque Él pone la sanidad nuestra referente a nuestra fe. El punto que nosotros tenemos en esa segunda vertiente o en ese segundo ítem es que nosotros estamos muy confiados en lo que Dios puede hacer, no en la fe que nosotros podamos tener. Y yo creo que eso tiene que combinarse, porque nosotros como creyentes algunas veces le dejamos toda la responsabilidad a Dios, entendiendo que Él llamando al Señor Jesús a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, no es únicamente pedirle a Dios con tu boca que te ayude con algo, es que estés absolutamente convencido, porque el Señor Jesús no tenía dudas de que Él podía hacer un milagro.
Pero Él les dice, ¿ustedes creen que yo puedo hacerles el milagro? ¿Sí o no? Ellos dijeron, sí, Señor, creemos. Y al final el milagro se hizo. No únicamente por el milagro de Dios, por el milagro de Dios que operó en ellos a través del Señor Jesús. O sea, por el poder, la potencia del Señor Jesús. El milagro se hizo porque ellos sí tenían fe. Las cosas no pasan por falta de fe algunas veces. Hoy tenemos impedimentos y hoy tenemos 2 o 3 puntos de predicación y el primero tiene que ver con la palabra impedimentos. Ahí estamos hablando de hijo de David, ¿creéis que puedo hacer esto? Entonces mira, ¿qué cosas vamos a ver que nos pueden alejar de los milagros de Dios? Y acá de pronto voy a enfocarme un poco más, sí en la sanidad espiritual y del alma, pero un poco en la sanidad física por los textos que vamos a leer a continuación. ¿Qué cosa puede alejarte de tu milagro? En la historia era la condición de ellos que eran ciegos o un distanciamiento por la ley, o sea, un papel escrito que estaba que decía que ellos no podían estar. Mira, yo voy a leer Levítico capítulo 21. Si me querés acompañar, hacelo. Yo creo que en este punto de predicación no me voy a demorar mucho, la verdad, porque quiero hablar de forma muy consciente y quizá un poco directa. Y la pregunta es una sola. ¿Tú crees que Dios puede cambiar tu diagnóstico si estás enfermo? Con un SIDA, con un cáncer, con una depresión, con una tensión arterial alta, con dolor en tus huesos, en los tendones, en las coyunturas, con artritis, con artrosis, con diabetes. O sea, ¿en serio tú crees que Dios puede cambiar tu diagnóstico? O sea, que te hayan dado un papel. O sea, ¿tú crees teniendo fe que vuelves y te repiten los exámenes y ya sales sano o sana? O sea, ¿tienes ese poder de poder creer que Dios puede cambiar un diagnóstico o no? Porque déjame leerte en Levítico 21, en el versículo 17, Levítico 21, 17, lo que el papel de los ciegos decía. ¿Ok? Habla a Aarón y diles. Voy a hacer una pausa acá. Hay un riesgo cuando nosotros dividimos la Biblia en Antiguo y Nuevo Testamento. Voy a hacer una pregunta y es capciosa porque yo sé la respuesta, pero intento llevarte a un lugar, entonces por eso te hago la pregunta así. ¿En qué testamento vivió Jesús? Sí te pregunto. Porque todas las historias del Señor Jesús están narradas en el Nuevo Testamento. O sea, tu respuesta puede ser no, el Señor Jesús vivió en el Nuevo Testamento. No, el Señor Jesús, si lo quieres partir, vivió en el Antiguo Testamento, ¿ok? Porque el Antiguo Testamento era la ley que regía cuando el Señor Jesús vivió. Ustedes recuerdan que los testamentos, los evangelios, se escriben después del año 50, 60 después de Cristo. El Señor Jesús cuando llegaba pedía la ley y la leía. O sea, lo que usted y yo conocemos entre comillas como el Antiguo Testamento. Porque es que cuando usted parte el libro tiene problemas. Porque entonces, si yo voy a leer de una cosa que venía de Aarón, esto le cogía al Señor Jesús y le correspondía. ¿Por qué? Porque Él vivió en el Antiguo Testamento. La historia del Nuevo Testamento son los escritores bíblicos que con Él estuvieron, o por revelación del Espíritu Santo, que revelan la persona de Jesús en estos escritos. Pero el Señor Jesús, cuando vivió, la ley estaba vigente, ¿ok? El Antiguo Testamento, para que usted me entienda. Entonces, con esa explicación vamos a leer esto. Habla a Aarón y dile, ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios. O sea, usted ya me está entendiendo por este tipo de lectura que los ciegos al templo no podían entrar. Que eso es más importante que pensar o sea, porque es que nosotros como que no, nos dejamos llevar por el wow, el milagro, pero no sabemos qué perdía una persona. Entonces, estas personas no podían tener literalmente como una vida en comunidad o religiosa o espiritual de la época porque tenían algún tipo de defecto, ¿ok? Porque ningún varón en el cual haya un defecto se acercará, varón ciego o cojo o mutilado o sobrado, o varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano, y sigue la lista en Levítico capítulo 21, versículo 17. Voy a dejarlo hasta ahí porque ya la palabra ciego apareció. Entonces, estas personas con los defectos físicos no tenían como el acceso al templo. Para la mente de un judío, Dios está ¿dónde? En el templo. Si no puedo acceder al templo, no puedo acceder a Dios. O sea, este milagro tenía que ver con un diagnóstico, un papel que estaba firmado para decir, los ciegos no tienen derecho. Y a mí me encanta porque el Señor Jesús llegó
Y aún con el papel escrito, cambió el decreto. Y aún con el papel escrito, cambió el diagnóstico. Y aún con el papel escrito, cambió el resultado. Seré breve. ¿Crees que Dios puede cambiar el resultado de la enfermedad que te salió con el oncólogo? O sea, ¿crees que Dios lo puede hacer? ¿Crees que Dios puede desaparecer la diabetes? O sea, ¿crees que Dios puede desaparecer tu leucemia? ¿Crees que Dios puede desaparecer tu hipertensión? O sea, ¿crees que Dios lo puede hacer o no crees que Dios lo puede hacer? Porque la pregunta que Él le hace es, ¿ustedes creen que yo lo puedo hacer, sí o no? Yo estoy muy convencido que este Dios del que yo estoy predicando hoy es un Dios que a día de hoy puede cambiar diagnósticos. El impedimento algunas veces tiene que ver con lo que los resultados médicos de tu cuerpo dicen. Y hoy Dios ha venido a decirte que Él puede cambiar eso fácil. ¿Qué necesitas? Creer. Cosas que podemos analizar de este pasaje. ¿Cómo es que unas personas ciegas siguen al Señor? Segunda pregunta, ¿dice la palabra del Señor que alguien les ayudó? Mira, yo creo que en ocasiones nosotros no le damos a Dios lo que tenemos que darle, referente a esta dedicación. ¿Cómo es que dos ciegos siguen al Señor Jesús? Explícame eso. Y esta es la historia de las paradojas. Las personas ciegas, o sea, que no ven, siguen al Señor Jesús. Los que vemos, algunas veces no seguimos al Señor Jesús. ¿No será que el impedimento para poder seguir al Señor Jesús es lo que ves? La actitud de estas dos personas ciegas para recibir de Dios es un asunto pero fundamental. Mira, la Biblia es clara en decir que le siguieron. Y la Biblia es clara en decir que después llegaron a la casa del Señor Jesús. ¿Cómo? No sé. ¿Llegaron? Sí. Si Dios a dos personas ciegas en este tipo de condición de vulnerabilidad les dio la posibilidad de poder llegar al Señor Jesús, ¿tú no crees que nosotros podemos llegar al Señor Jesús aún teniendo más facultades que estas personas? O sea, ellos obtuvieron su milagro porque no pensaron en sus limitaciones ni en lo que el papel decía de ellos. Yo no estoy mandando aquí a la gente a una desobediencia médica. Si el médico le dice a usted que tiene que hacerse un tratamiento, hágaselo. Pero créale a Dios. O sea, yo estoy hablando acá que cuando tenés un dolor de cabeza no te tomes la pastilla sin antes orar. Es algo así. Que sentís un dolor en tu espalda, no vas al doctor antes de orar. O sea, es como darle a Dios su lugar. ¿Sabes yo cómo me imagino la historia de algunos creyentes? Tengo un dolor en un hombro. Y Dios dice, ay, me van a pedir que lo sane porque yo prometí en la cruz con mi Hijo Jesucristo que yo lo puedo sanar. Primero se tomó la pastilla. Y Dios dice, pues yo quería sanarlo, pero se tomó primero la pastilla. Perdón por el ejemplo tan infantil, pero así funciona. Yo creo que Dios ha querido hacer muchas cosas con el ser humano, pero el ser humano no está preparado para pedirle primero a Dios. La primera palabra es limitaciones. La segunda palabra es el esfuerzo. Yo leo Mateo 9, capítulo 28. Y llegado a casa, los ciegos vinieron a él. Mira, en ocasiones las personas que más necesitan del Señor son las que menos se esfuerzan y son las más cómodas. ¿Cómo te explico? Algunas veces estas personas, el tema favorito es hablar mal del gobierno. Porque creen que tienen que tener todo pues como regalado, pues, o yo no sé cuál sea como la mentalidad de la gente. Y hablan mal de todo el mundo, pero ellos no se revisan. O sea, le hablan mal a la familia, que mi familia no me apoyó, que el gobierno no me apoyó, que no me dieron aquí, que no me dieron allá. ¿Y tu esfuerzo dónde está? Mira, ellos tuvieron que moverse a la casa en la cual iba a posar el Señor Jesús, con todas las condiciones, no porque tenían ceguera. ¿Por qué el Señor no los sana de forma inmediata? O sea, aquí la pregunta es una sola. ¿Será que el Señor Jesús tenía que verlos llegando a ellos hasta la casa para poderlos sanar? ¿O hubiese podido sanarlos al principio cuando recién le dicen, Hijo de David, ten misericordia de nosotros? O sea, al parecer el Señor Jesús como que ni les puso atención cuando le dijeron, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Porque la charla o el diálogo que el Señor Jesús tiene con ellos es en la casa donde Él iba a llegar. O sea, personas con ceguera tuvieron que, como fuera, llegar al Señor Jesús.
para poder recibir de Él. Hoy te saca del templo el frío, te saca el calor, te saca que no tenías para poder pagar el pasaje de un bus, te saca que la iglesia queda muy lejos, te saca que o algún tipo de cosa. Dos ciegos llegaron. Y uno podría pensar, pero bueno, hasta como inhumano el Señor Jesús. O sea, ay, dos cieguitos, pobrecitos. O sea, apenas le digan, hijo de David, ten misericordia de nosotros, pues sánelos ahí mismo, Señor Jesús. ¿Para qué los hace caminar tan desconsiderado ese Jesús, cierto? Seré breve. ¿No será que Dios está esperando que te esfuerces un poco más para poder bendecirte? ¿Reiteramos? Ok, hagámoslo. ¿No será que Dios está esperando que te esfuerces un poco más para bendecirte? ¿No será? Mira, nosotros tenemos algunas dificultades y es que creemos que las cosas llegan del cielo pues llovidas y eso no funciona así. Una cosa es que usted y yo creamos en Dios y que Dios puede hacer el milagro que quiera, sí, pero otra cosa es nuestro esfuerzo. Yo recuerdo una historia de Ornán, ¿cierto? Ornán le está dando algo regalado al rey David, por allá en Crónicas capítulo 21, en su primer libro. Usted podría leer esa historia que es maravillosa. Entonces Ornán, en el capítulo 21 de Crónicas, le dice a David, tenga que eso es regalado. David le dice, no señor, yo lo voy a comprar. Y además le voy a pagar un precio justo, porque yo soy rey, usted me lo está regalando. Pero no me lo regale, yo le pago. Y le pago un precio justo, porque yo no voy a tomar nada para Dios. O sea, yo no voy a tomar nada para Dios, primero, lo que es tuyo. Y segundo, yo no voy a sacrificar mis ofrendas o mis holocaustos en nada que no me cueste para Dios. O sea, ¿cómo es que es posible que te están diciendo, tené que te lo regalo y vos digas, no, te lo pago? Porque las cosas se hacen bien y yo no voy a hacer nada para Dios que no me cueste. ¿Qué es esta mentalidad? Primer libro de Crónicas, capítulo 21. Léase la historia. ¿Te das cuenta que nosotros lo que es de papayita, lo que es regalado, lo que es de 2x1, es lo que más le gusta a la gente? ¿Usted en serio cree? O sea, pero en serio. O sea, vea hermano, vea, rico no pierde Jimé el alma. O sea, ay, perdón, bueno, hay unos ricos que van a salvar. Pero, ¿usted en serio cree que esas promociones de 2x1 y 50% de descuento, ¿usted cree que eso es real? Usted dentro de su corazón sabe que eso es mentira. Pero usted lo ve y es seducido por eso. Son estrategias. O sea, al ser humano como le gusta lo que es gratis, lo que toda esa cosa así, esa como que van por montones. Es que ese es el problema. Yo conocí gente que le ofrecieron en algunos bancos meter la plata a un CDT y dijeron que no, que eso para que ganarse un 1% al año, que eso era muy poquito, que eso ni se metían allá. Pero cuando les ofrecieron pirámides o DMG o David Murcia Guzmán, usted sabe de qué estoy hablando, ahí sí fueron, porque lo que es con poco esfuerzo, la gente sí lo quiere. ¿Sí me entiende? O sea, lo que es con esfuerzo, la gente como que no lo quiere mucho. Pero, o sea, y algunas veces son esfuerzos que nos tocan, hermanos. O sea, perdón. Pero vea, yo cuento siempre esa misma historia de una familia que yo conocí en otra ciudad en la que yo resido hoy. Y yo recuerdo como si fuera ayer, personas que yo conocí hace, pues, yo no sé, quizá 20 años, una cosa así. Y a ellos les estaban proponiendo con algunos subsidios del gobierno, una vaina así, comprar como una casa. No, eso para estar 15 años, 20 años pagando una casa, no, eso querían que era que Dios les dijera una voz desde el cielo como que ve a tu cuenta que tienes 300 millones y compra tu casa. Y no quisieron el esfuerzo de 20 años. Hoy en día han pasado 20 y pico de años desde que yo los conozco y siguen pagando arriendo porque nunca quisieron esforzarse. Ah, que le paga mucho interés, sí, pero esforzate. Y si Dios quería que te metieras a la deuda de la casa por 20 años y Dios la pagaba en 6 o 7 años haciendo milagros, lo que Dios muchas veces quiere es que deje el paso. No que pienses en que sí es costoso, en que no es costoso, en que nada de eso. Mira, yo recuerdo, no me quiero pasar del tiempo porque quiero respetar tu tiempo. Yo recuerdo la palabra que Dios nos dio en agosto del año pasado, del año 2021, agosto y septiembre. Hicimos 2 ayunos para mí que fueron cruciales en la decisión que estamos tomando ahora de comprar el terreno que vamos a adquirir para la iglesia. Y yo recuerdo
que Dios me puso un sentir. Yo estaba en la ciudad de Sogamoso, Boyacá, y Dios me puso el sentir de decirle a la iglesia, no es importante si el lugar es lejano, si es cercano, cuánto cuesta, no, es lo que Dios diga, tiene que estar primero. Nosotros muchas veces pensamos más en el precio de las cosas que vamos a adquirir, no en lo que Dios nos está diciendo, no en si Dios es el que lo va a pagar, sino que usted piensa, o sea, ¿cómo te explico? Tu vida cristiana no puede llevarse con el sueldo que tengas en el bolsillo. Es una predicación aparte que Dios es un Dios de orden y que ojalá pudieras hacer un presupuesto, sí. Otra realidad es que vos necesitas algunas veces tirarte a la fe, abandonarte a la fe. Porque si usted va a pensar que las promesas bíblicas usted va a heredarla con el sueldo que usted se gana, usted no va a hacer nunca nada en su vida, porque a usted no le va a alcanzar el dinero. Usted hace las cosas por fe, no por el dinero que se gana en su empresa. Eso hay que tenerlo claro. Entonces, el esfuerzo. ¿No será que Dios está esperando que te esforces un poquito más para poder bendecirte? El Señor Jesús hubiese podido sanar a los ciegos cuando recién le dijeron, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. ¿Hubiera podido sanarlo? Sí. ¿Por qué no lo hizo? Dios en su potestad sabe por qué no. El Señor Jesús, que era el que estaba en tierra teniendo la posibilidad de sanarlos, ¿sabe por qué no los sanó de forma inmediata? Quizá esperando que ellos se esforzaran un poquito. Yo estoy muy convencido que lo que falta para que algunas veces recibas tu milagro es un poco más de esfuerzo. Primero, impedimentos. Segundo, esfuerzo. Y lo tercero es fe. Mateo 9:29. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Mira, yo siempre soy muy imaginativo, y aquí estoy recalcando que soy imaginativo en las historias bíblicas. Porque así yo como que me transporto, pues, y como que intento meterme en la historia y digo, wow, pero espérate. El Señor Jesús no les come cuento. El Señor Jesús les hace una pregunta y es, ¿creéis que puedo hacerlo? Y como cualquiera de nosotros hubiera dicho, sí, Señor. Entonces Él le toca los ojos y les dice, conforme a vuestra fe os sea hecho. Yo algunas veces me imagino esta historia con otro resultado. O sea, que ellos no reciban la visión. O más allá de que no reciban la visión, que la reciban a medias. O que únicamente reciban la visión de un ojo. O sea, yo me imagino cosas de la Biblia y digo, si estos al final recibieron la visión totalizada, es porque sí creyeron. O sea, la fe tiene que ver con confesar las cosas que nosotros sí creemos. ¿Sabes que hay un concepto de fe que a mí no me gusta y es el que hemos ido deteriorando? Nosotros creemos que fe es creer en cualquier tipo de cosa y eso no, eso es como autoconvencerse de que algo funciona o que algo va a pasar. Mira, yo estoy muy convencido que la fe tiene que ver con creer en lo que Dios puede hacer. Es que el Señor Jesús no les dice, ¿ustedes tienen fe? No, porque ese es el problema y la mala enseñanza. Él les dice, ¿ustedes creen que yo puedo hacer? O sea, el poder no está en el creer de ellos únicamente, sino en lo que el Señor Jesucristo podía hacer por ellos. Por eso hay mucha gente que, entre comillas, en fe se meten a hacer cosas y como no era la voluntad del Señor, terminan al final hasta enojándose con Dios. Pero yo tenía fe y estaba convencido de que eso iba a pasar. Lo estás diciendo. Tú estabas convencido. Dios te dijo que lo iba a hacer. Porque es que Dios no es mentiroso. Él un día no se levanta diciendo sí, otro día no se levanta diciendo no. Pero muchas veces nosotros hemos dejado la fe únicamente a nuestra potencia, a nuestra creencia, a nuestro autoconvencimiento. Ay, es que yo creo que Dios puede hacerlo. No, el problema no es que tú creas que Dios puede hacerlo. El problema es que Dios te haya confirmado que sí lo va a hacer. No sé si estoy siendo claro con la idea. O sea, el Señor Jesús les dijo a ellos, ¿ustedes creen que yo los puedo sanar, muchachos? Ellos dijeron sí. Al final Él les dice, de acuerdo a vuestra fe os sea hecho. ¿Recibieron la visión? Sí. O sea que no fue un sí por desespero. No fue un sí porque tenían necesidad de recibir la sanidad. Fue un sí muy de corazón. Muy de corazón. Con fe. ¿Creen ustedes que Dios puede hacerlo? Ellos dijeron, o sea,
¿Creemos que usted puede hacerlo, Señor Jesús? Sí, creemos. Y él no dijo, por el poder que yo tengo lo sano. Dijo, sería una historia muy fácil de contar. Porque si no, no sería de acuerdo a la fe de ellos. Ustedes necesitan entender una cosa, iglesia. Lo que Dios está esperando es que tu fe crezca para Él poder bendecirte de acuerdo a tu fe. Es que muchas veces has dejado toda la responsabilidad en Cristo. Ay, es que yo sé que Dios puede sanarme. No estás diciendo nada nuevo. Dios puede sanar, pues claro, aquí estamos predicando de una sanidad. Pero ¿por qué no la recibes? Ese es el punto. O sea, el punto no es yo creo que Dios puede hacerlo, porque si la Biblia lo dice, Dios lo hace. El problema es que te falta potencia en tu fe. Te falta determinación en tu fe. Mateo 9:29, el Señor Jesús dice, no es por mí, es el poder que actúa en mí puesto en la fe que ustedes evidencien. Entonces yo no voy a hacer nada de acuerdo a mi poder, porque mi poder lo puede hacer todo. ¿Sabes de acuerdo a qué voy a hacer algo? De acuerdo a la fe. Y les tocó los ojos y los embaló. O sea, la embalada más brava de la vida es esta. Ok, yo tengo mucha potencia, yo tengo mucho poder. En mí obran milagros, dice el Señor Jesús, y les toca. Pero no los voy a sanar de acuerdo a la potencia que hay en mí. Los voy a sanar de acuerdo a lo que ustedes han creído. Porque el discurso de hijo de David, ten misericordia de mí, creemos que tú puedes hacerlo, pues suena muy bonito. Eso lo dice todo el mundo. Entonces yo les voy a colocar las manos en los ojos, los voy a tocar, pero el milagro se hace de acuerdo a lo que ustedes crean. Y al final ellos recibieron la visión, o sea que sí creían, no creían por desespero, porque yo vuelvo y repito la frase. Hay gente que no cree en Dios hasta que le conviene. Cuando le interesa creer en Dios, eso hacen lo que sea. Entonces, ¿no será que la fe que Dios está buscando es una fe combinada con la potencia que Él tiene? Porque nosotros estamos dejando todo en las manos de Dios. Dios, yo sé que tú puedes ayudarme. Pues claro, Dios puede hacerlo, pero tu parte, ¿cuándo la vas a empezar a realizar? Mira, la correcta fe no es una fe que deja todo en el terreno de Dios. Él puede hacerlo y Él está obligado a hacerlo porque yo soy su hijo. No, esa no es la teología correcta. Yo creo que la teología correcta es lo que mezcla tu potencia y tu fe con la potencia y lo que Dios puede hacer. O sea, ¿ustedes creen que yo puedo hacerlo, ciegos? Sí, tú puedes hacerlo. Ok, como ustedes creen, de acuerdo a lo que ustedes creen, yo voy a hacer. ¿Sabes por qué Dios muchas veces no hace nada en tu vida? Porque tú no crees. Impedimento, impedimentos. La segunda palabra, o sea, primera palabra, impedimento. La segunda palabra que muestra el texto bíblico es esfuerzo. Ahí la palabra es determinación. Tenemos que esforzarnos. Y lo tercero es la fe. Y la fe no es creer que Dios lo puede hacer. La fe, la fe no es creer que únicamente Dios lo puede hacer. La fe es creer que Dios puede hacerlo, pero yo hago mi parte. Que el Señor nos ayude para entender que hay una cosa llamada combinación perfecta. Y tiene que ver con lo que tú creas que Dios puede hacer, pero con tu determinación. Mira, el Señor Jesús deja la responsabilidad de esta sanidad en la misma fe de ellos, no en el poder que Él tenía. O sea, los años en la iglesia no son garantías. O sea, te das cuenta que cuando la gente... O sea, hay gente que habla del poder de Dios, hay gente que habla de otras cosas. Hay gente que habla del poder de Dios y hay gente que habla mucho y basa mucho su ministerio en que lleva mucho tiempo en la iglesia. Y yo no creo que tiene que ver con el tiempo que la gente tuviera en la iglesia o que tuviera congregándose. Porque incluso la historia de estos ciegos muestra que los ciegos no entraban ni al templo. ¿Sí ves? Es que yo estuve en Bogotá en una iglesia grande. Es que yo soy cristiano desde pequeño. Pues gloria al Señor. Pero eso no lo es todo. Eso no lo es todo. O sea, si fuera por un asunto litúrgico, clericalmente del templo, los ciegos no tendrían ni la posibilidad de recibir este milagro. ¿Podían entrar al templo? No. ¿Cómo se dieron cuenta que Jesús era hijo de David? No me preguntes, pero al templo no podían entrar. ¿Cómo lo conocieron? No sé, pero lo conocieron porque se esforzaron. ¿Te das cuenta cómo funciona con Dios? O sea, la fe no es cuántos años llevas en la iglesia y cuánto has donado para la obra y cómo le sirves al Señor. La fe es creer que Dios puede hacerlo, pero que tú tienes que seguir haciendo siempre tu parte.
porque Dios la parte de Él ya la hizo enviando al Señor Jesús a morir a la cruz del Calvario. Entonces, que no se nos olvide que la fe tiene que ver con que yo creo en Dios, pero yo hago mi parte. Oramos. Papá, gracias yo doy por tu palabra. Gracias porque hoy tú cambias algunos decretos escritos para la gente que está viendo esta predicación. Gracias porque tú eres el Dios que sigue cambiando diagnósticos. Gracias porque tú nos haces ser asertivos a través de esforzarnos. Y gracias porque hoy nos has enseñado que la fe es lo más importante en la vida del creyente, pero una fe creyendo que tú lo puedes hacer, pero nosotros haciendo nuestra parte. Que nunca se aparte de nosotros, Padre Celestial, la Biblia. Que nunca se aparte de nosotros el amor y la misericordia para entender que este asunto de la sanidad tiene que ver contigo, porque en ti está el poder, la fuerza, el dominio, que no hay quien pueda resistirlo. Pero en nosotros debe estar la determinación para creer que tú lo puedes hacer. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, he orado a ti, Padre Celestial. Amén y amén. Iglesia, buen tiempo. Dios los bendiga siempre. Un abrazo.